Pocos días después de recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajó hasta Roma, donde, entre otras actividades, visitó la sede de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Allí, incluso ofreció una conferencia de prensa. Atrás estamos dejando el último conflicto armado del hemisferio occidental. Atrás estamos dejando décadas de un conflicto que nos ha desangrado, en el que han caído más de 220.000 muertos y ha generado más de 8 millones de víctimas y de desplazados. Pero no solo eso, el campo también ha sido víctima. El conflicto armado interno le restó productividad a nuestro sector rural, aumentó la brecha social con las zonas urbanas y profundizó las inequidades en nuestro país. Aquí, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, saben muy bien de lo que estoy hablando. ¿Qué tiene que ver la seguridad alimentaria con el proceso de paz en Colombia? ¿Qué tiene que ver con otros desafíos cruciales que enfrenta la sociedad contemporánea? Más en general, ¿qué rol juega la agricultura en los grandes desafíos que presenta la agenda global? De eso vamos a conversar en los próximos minutos con el uruguayo Mario Lubetkin, jefe de gabinete del director general de la FAO. El nombre de Mario Lubetkin no es para nada ajeno a nuestros oyentes. Durante años fue nuestro colaborador, una especie de corresponsal en Roma. Fue, director de la agencia Interpress Service. ¿Qué tal, Mario? Buen día, bienvenido. Gracias, Emiliano. Buenos días para ti también. Llegó el momento de pasar las fiestas en el país. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Exactamente. Y escapar del frío a la buena temperatura que existe aquí. Mario, yo repasé recién lo que quiere decir FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pero avancemos un poco más. En algunas palabras, ¿qué es lo que hace esta agencia de Naciones Unidas? Bueno, históricamente era la agencia líder en el desarrollo de la información, la investigación, las tendencias y las definiciones sobre los grandes temas agrícolas, de la forestación, de la pesca a nivel global. Es la referencia para todas las grandes políticas. Hoy es la agencia que cada vez más se está especializando en ser la agencia líder de los temas de la seguridad alimentaria o alimenticia, y al mismo tiempo su relación con los diferentes aspectos de lo que tú llamas la agenda internacional, que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros y que tiene que ver con la seguridad alimentaria. El caso que tú dices, lo que parece muy lejano es la relación entre la seguridad alimentaria y la paz, la seguridad alimentaria y el cambio climático, la seguridad alimentaria y la nutrición, en fin, a toda una serie de aspectos que aparentemente parece estar alejado, pero está muy cercano en la vida de todos nosotros. ¿Y qué es la seguridad alimentaria? Es la garantía del ciudadano de comer, pero no solamente de comer, sino de comer bien, de poder desarrollarse, de tener la capacidad para posteriormente adquirir desde el punto de vista educativo, de salud, de tener su propio desarrollo global y funcional, que pasa por un aspecto fundamental, poder comer y poder comer bien, y eso significa qué tipo de agricultura, eso significa qué tipo de forestación, y eso significa qué tipo de océanos, y así podríamos seguir. O sea, está muy relacionado en nuestra vida diaria. Vayamos a tu experiencia personal de estos últimos días. Tú estabas en la FAO cuando se produjo la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Él estaba en Roma para varias actividades. Recordemos, ¿no? El encuentro nada menos que con Álvaro Uribe, propiciado por el Papa Francisco, ¿no? El Papa los juntó, los puso uno al lado del otro a ver si zanjan las diferencias que existen entre ambos con respecto a los acuerdos de paz en Colombia. Bueno, en esa agenda también hubo una visita a la FAO. ¿Por qué? Porque la FAO desde el inicio, no desde el inicio, desde una cierta etapa del proceso de negociación de paz
que se estaba desarrollando en La Habana, Cuba, en los últimos 4 años, empezó a dar particular atención de la forma en la cual también nosotros podíamos apoyar el proceso de paz de Colombia. Era algo bastante inédito, inclusive varios países que integran la FAO, tú sabes que la FAO está integrada por 194 países de todo el mundo, no lograban entender por qué nosotros hacíamos acciones del tipo, si tú te recuerdas, el acuerdo de paz se pensaba firmar en el mes de marzo o abril de este año, y el director general de la FAO, José Graciano da Silva, le propuso al presidente Santos en el mes de diciembre una reunión para empezar a ver cómo organizaciones como la FAO podían apoyar un proceso que no era solamente el tema de que las armas entraran en silencio. El director general de la FAO fue a Colombia a fines de enero y el presidente Santos, en una forma muy sorpresiva, lo tomó, lo llevó en un avión y se fueron a la zona de conflicto. Para verse del lado que manejaba el gobierno colombiano y no la FARC, para verse con las comunidades y allí, junto a los ministros de la reconstrucción, firmar un preacuerdo en la cual la FAO, en el momento que se estableciera la paz entre el gobierno y la FARC, pudiera ser uno de los actores que ayudara al proceso de paz que ahora empieza a construirse. Sí, la propiedad de la tierra es uno de los puntos delicados de todo este proceso. Entonces, ¿estamos hablando de eso o estamos hablando de un alcance mucho mayor todavía en cuanto a la participación de la FAO? Yo te diría, y no porque la FAO va a tener el rol fundamental, el rol fundamental en uno de los aspectos, que yo creo que es el aspecto clave del acuerdo de paz. Porque el acuerdo de paz, que tiene 5 grandes puntos y una cantidad enorme de subpuntos, tiene un aspecto básico que es el punto 1 del acuerdo de paz, que es la reforma agraria integral. Tú sabes que todo el conflicto fue en la zona rural, o sea, la guerrilla no fue en la ciudad. Tú sabes que el narcotráfico fue en la zona rural. La del desplazamiento de centenares de miles de personas fue en la zona rural. Las formas de trabajo ilegal o no, o violenta o no, de los muchachos de la zona, fue en la zona rural. Las minas que están enterradas, tú sabes que Colombia es uno de los 4 países que tienen más minas enterradas, y uno de los tantos aspectos del plan de paz es quitar las minas en Colombia antes del 2021, con niveles de financiación muy altos. Entonces, la batalla fundamental se juega ahí. Y el gobierno... Aporto un dato que manejó el propio presidente Santos. Por todo eso que tú estás contando, Colombia hoy utiliza menos del 30% de su tierra cultivable para uso productivo. Lo dijo con claridad cuando vino a la FAO. Lo que tú transmitiste del audio del presidente de Colombia fue la conferencia magistral que él hizo ante los gobiernos, ante la sociedad civil y ante el sector privado el día anterior de que fuera a ver al Papa. Las cifras son muy impactantes. Eso que tú dices corresponde a la capacidad cultivable de Colombia, son 26 millones de hectáreas, y fruto de la guerra se cultivan solamente 7 millones. Y lo que dice el presidente de Colombia es, imagínense si nosotros llevamos a un porcentaje que se acerca al 100%, y qué va a significar desde el punto de vista de hectáreas cultivables, y qué va a significar eso a nivel de la economía del país. Claro, el impacto que va a tener dinamizando la economía del país, pero el aporte también de Colombia a la humanidad, al planeta. Sí. Un planeta, una población de planeta que precisa alimentos, ¿no? Sí, sin duda, pero Milano, yo creo que hay que ver lo más grande. Lo que yo te estaba señalando era, la primera cosa que a nosotros nos enorgullece es que el presidente de Colombia le pidió a la FAO que sea la agencia líder que encabecemos la aplicación del Acuerdo 1 en la zona rural. Nuestro socio va a ser la Unión Europea. Desde el punto de vista de la sociedad civil va a ser vía campesina. Correcto. Eso significa que todo lo que signifique los aspectos educativos, los aspectos de inversión, los aspectos de la recuperación del agua potable, los aspectos de la recuperación de las comunidades para que vuelvan a sus zonas, los aspectos del trabajo, los aspectos del riego, los aspectos de la electricidad rural, los aspectos finalmente de la
sostenibilidad futura de la zona agrícola. Nosotros vamos a tener el liderazgo para la aplicación de esto. Estamos hablando de los próximos 10, 15 años. Y pasa por allí que se logre consolidar el proceso de paz. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto, cuando tú dices su efecto internacional, lo de Colombia no solamente hay que verlo como un tema nacional. Primero hay que verlo como un tema latinoamericano, porque se detiene definitivamente la única zona en América Latina que aún había inestabilidad y guerra que fue llevada adelante por los últimos 50 años, con los efectos sobre el narcotráfico, que ustedes lo saben bien, cuando hubo movimiento y cómo esto también está afectando aquí en Uruguay, etc. La estabilidad de Colombia y el proceso y el ejemplo de Colombia va a ir mucho más allá de las fronteras latinoamericanas. Se dice de que el acuerdo firmado es el acuerdo más maduro de todos los acuerdos firmados por la paz a nivel internacional en la historia. Y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y otros aspectos. ¿Por qué? Porque fueron 4 años intensísimos entre actores que se jugaban la vida y que jugaban la transformación de un país o la transformación de la vida de centenares de miles de personas, que lo llevó a, con gran seriedad y con gran dureza, porque fue con gran dureza entre las diferentes partes, llegaran a este acuerdo. Nuestra idea, y como nosotros tenemos responsabilidades similares en otras partes del mundo, quisiéramos de que parte de este ejemplo lo pudiéramos trasladar como teoría y práctica, sobre todo en países africanos. Ajá. ¿La FAO, en estos planes que mencionaste recién, pone dinero? Además de participar en el diseño, en la implementación de esos distintos proyectos? La FAO es una agencia técnica de desarrollo, no tradicionalmente es una inversora de desarrollo de proyectos. Ponemos dineros básicos para el desarrollo inicial de los proyectos en su parte conceptual del desarrollo. Hay otras agencias de Naciones Unidas que están especializadas en la colección de dinero, por ejemplo, el FIDA, que es una especie de banco de los pequeños agricultores, que también tiene sede en Roma, y la subsede regional para América Latina aquí está en Uruguay. Son uno de los movilizadores, pero hay grandes países que han decidido poner grandes fondos. Pongamos un caso. Hace 6 días la Unión Europea decidió invertir algo así como 100 millones de euros inmediatamente para el proceso de paz. Noruega, que ha sido uno de los 2 países testimonio. Tú sabes que en el proceso de paz y de negociación hubo 2 países claves, que fue Cuba y Noruega, ¿correcto? Cuba puso la sede, puso parte de las condiciones políticas, facilitó procesos. Y Noruega facilitó procesos porque el diálogo empezó en Oslo, no empezó en La Habana, pero están dispuestos a poner grandes fondos y van a ser acompañados por otro. España está muy interesado en activarlos. O sea, estamos hablando de fondos muy importantes que van a llegar a Colombia, porque es la única forma de afrontar algo trascendental, que es cambiar el país y proyectarlo de la manera que ellos se lo están proponiendo. Teniendo en cuenta el papel que va a jugar la FAO, te veo viajando a Colombia en más de una ocasión próximamente. Bueno, pero con la digitalización y la distancia, tú sabes que todo se puede hacer cerca y lejos. Tenemos grandes técnicos en Colombia. No, te preguntaba porque quería llevar esto a un terreno más personal. ¿Cómo fue tu experiencia en estos días con Juan Manuel Santos allí en Roma, en la FAO? Primero es sentir, te lo digo sinceramente, primero sentir algo que en América Latina, como somos latinoamericanos, sentimos que es todos estos procesos de cambio y cuán serios y sólidos son, que a veces no lo son tanto, y es la sensación que estamos ante un país que está yendo a un desafío extraordinariamente sólido, con un enorme liderazgo. O sea, yo una de las cosas que quedé impactado escuchando, sobre todo el discurso que hizo Santos cuando recibió el premio Nobel, que para mí fue una pieza de joyería extraordinaria acerca de la vida, acerca de la paz, acerca del futuro. Quien tiene la oportunidad le recomendaría que lo escuche. Es el liderazgo que este presidente, que va a estar poco más de un año, tenga, y que tuvo la capacidad fundamental, junto y acompañado por los líderes de la FARC, que cuando la mayoría de la ciudadanía, por muy pocos votos, pero rechazó esa propuesta, tuvo la capacidad en 15 días de reabsorber la situación, de tomar en consideración algo así como 29 de los puntos de la agenda de los partidos y de los partidarios del no, y lo volvió a negociar duramente en La Habana, logró el acuerdo y ahora logró que pasara a través del Parlamento y que inmediatamente se va a transformar en algo concreto. El problema es que, como todo este tipo de procesos, por la complejidad que tiene, necesita el respaldo de todos, y la oposición, que lo que expresa Uribe, el expresidente de Colombia, parece que es un factor que afecta, y que el presidente Santos nos lo decía con
con mucha franqueza. Lo que nadie se imaginaba era que el Papa Francisco invitara al expresidente Uribe. Sí, jugó fuerte el Papa. ¿Y qué impresión te dejó el resultado de esa reunión, entre comillas, forzada? Lo primero es que el Papa Francisco está realmente jugando más en la arena internacional con un gran coraje. Ese es un aspecto que no tiene antecedentes y que su fuerza moral y ética determina inclusive que figuras tan opuestas a este proceso como el presidente Uribe, cuando lo llamó el Papa Francisco el miércoles de noche para que estuviera el viernes a las 11 de la mañana en el Vaticano para reunirse en la biblioteca papal junto al presidente Santos, que el presidente Santos sabía que podía hacer, pero no sabía qué iba a hacer, ¿no? Fuera, sobre todo porque cuando el Papa Francisco llama y está el presidente Santos, que es el líder de este proceso, lo único que se iba a discutir era de la paz y no de la guerra. O sea, tú sabes que el presidente Uribe siempre fue de la tesis que había que aniquilar la FARC y esa iba a ser la solución, y no se modificó de esa posición y sigue básicamente sin modificarse de esa posición, considerando a la FARC terroristas. Pero bueno, al estar el viernes, y una de las cosas que me decía el presidente Santos es que el clima era de la paz, el clima no era de la guerra, solamente al haberse hecho esa reunión. Y efectivamente el tema del diálogo entre una figura, entre los líderes de los bandos opuestos, con el padrinazgo del Papa Francisco, de este Papa, de este pontífice, sin duda fue una contribución notable para el proceso futuro de la paz. En perspectiva, desde 1985. Enseguida completamos la entrevista con Mario Lubetkin, jefe de gabinete del director general de la FAO. Vamos a meternos en seguridad alimentaria y sus otras dimensiones, sus otros impactos hoy en la agenda global. ¿Qué tiene que ver la seguridad alimentaria con el proceso de paz en Colombia? ¿Qué tiene que ver con otros desafíos cruciales que enfrenta la sociedad contemporánea? De eso que estamos conversando esta mañana con Mario Lubetkin, uruguayo, jefe de gabinete del director general de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Yo te pregunté al pasar, Mario, si la propia FAO ponía dinero en estos planes que hay que implementar en Colombia, que forman parte fundamental del aterrizaje del proceso de paz. Tú me explicabas que no necesariamente, que hay distintas agencias que sí son las que van a financiar. Pero, ¿qué más? ¿Había algo para agregar ahí? Sí, una cosa que me olvidé que es interesante. Estando con las autoridades de la Cancillería de Uruguay el otro día, me comentaban de que quieren desarrollar en los planes de cooperación que está haciendo Uruguay y que quiere hacer en el ámbito sur-sur, entre países del sur y países del sur, hacer una pequeña inversión en tecnología, en conocimiento y quizás en dinero en Colombia, para que Uruguay también sea, en su dimensión, en su nivel, copartícipe de todo este proceso. Bien interesante. Sí, además es un dato que no ha circulado mucho, ¿no? Sí, o sea que Uruguay pondría dinero, algo de dinero, y participaría en cooperación. Capacidad y conocimiento en el marco del sur-sur en Colombia. Eso es parte de lo nuevo de este mundo, y de lo nuevo de Uruguay también, ¿eh? Ya volveremos sobre esa punta, la desplegaremos, la desarrollaremos con más tiempo, pero cambiemos, sigamos. Otro tema que hoy forma parte de la agenda de asuntos globales es el cambio climático. Contigo hemos conversado ya de esto hace poco más de un año, después de la COP21 en París. Allí quedó claro que el cambio que se viene dando en el enfoque de este asunto es importante, es profundo. Hasta hace algún tiempo, cuando se abordaba esto del cambio climático, se mencionaba la incidencia que la agricultura podía tener en el calentamiento global. Ahora parece haberse girado en el sentido inverso. ¿De qué modo el cambio climático puede perjudicar a la agricultura, puede poner en jaque la seguridad alimentaria? ¿Podemos ver algo más sobre esta evolución? Por supuesto. Hay una parte científica que sigue señalando que la agricultura representa algo así como el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero la realidad indica de que el cambio climático está amenazando y amenazará severamente la agricultura. Pensemos en la pérdida de plantaciones en este país, pensemos en lo que pasa a nivel internacional con el efecto de la Niña o el Niño, o sea, la combinación de sequías brutales con lluvias e inundaciones profundas en el mismo país, en realidades de cambios de tiempos o de zonas geográficas, etcétera. Entonces,
Eso está afectando y está afectando severamente, y eso es parte hoy del debate internacional. El problema es que sobre el cambio climático, en el debate internacional está el tema de los factores migratorios. O sea, hoy se habla que la migración es simplemente el factor de la guerra de Siria, pero si se estudia con detalle los números de los centenares de miles de millones de migrantes, el cambio climático empieza a tener un peso muy grande de los agricultores que se van para las ciudades de frente a la destrucción y la ruina de sus realidades, frutos del cambio de clima y de la incapacidad de poder adaptarse. O sea, ese es uno de los grandes temas de debate, sobre todo entre los países desarrollados y los países no tan desarrollados, que es cuáles son las condiciones que se van a crear para que se adapten los países de frente a estos cambios, o como plantean los países más desarrollados, se vaya a una mitigación, o sea, un cambio profundo sin esperar el proceso de adaptación. Cambio profundo desde el punto de vista tecnológico, que significa inversiones muy grandes. Para la FAO, uno de los grandes desafíos hoy es lograr y ayudar a que los países logren adaptarse, porque hay que adaptarse de frente a una realidad de hecho que se va a modificar, esperemos que en positivo, estamos hablando de los próximos 20, 30, 40 años. Si no, vamos a tener problemas con nuestras verduras, vamos a tener problemas con nuestras frutas, vamos a tener problemas con nuestros pescados. Ese es el dato de la realidad. Entonces, la novedad que hubo, después tú recordabas lo de París, donde en París hace un año se llegó a algo extraordinario, que llegar a un acuerdo, porque a nivel internacional se llega a pocos acuerdos de estas dimensiones para tratar de reducir el nivel de crecimiento de los grados de temperatura en un periodo determinado, pero donde allí no entró el debate sobre el tema agrícola. La novedad es que la última COP, o sea, las reuniones anuales que discuten estos temas, que se hizo ahora en el mes de noviembre en Marruecos, en Marrakech, se avanzó sustancialmente sobre la exigencia de los países agrícolas particularmente, de que el tema de la agricultura tiene que ser una componente muy importante dentro de la reflexión de adaptación al cambio climático, para que los países como Uruguay u otros que están mucho más frágiles que Uruguay no se vean afectados con estos cambios. Pero, inclusive, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de acciones concretas estamos hablando? Estamos hablando de cambios tecnológicos, estamos hablando del uso del agua de otra forma, estamos hablando del uso del conocimiento de las tendencias y la prevención, que hoy se puede prevenir para que no te caiga el efecto de la niña o el niño, o solamente, acá se usa un término que a mí me llama la atención, como es luz amarilla y luz roja sobre ¿no? el semáforo, pero sino que haya mayor capacidad de tiempo para que los agricultores y los efectos en la economía sean reabsorbidos, porque sea preparado de mejor forma de algo que va a suceder. Entonces, eso exige inversiones muy importantes que a veces los países no la tienen. Pero eso tiene que ver con los niveles de seguridad alimenticia para el futuro. En el caso de Uruguay no es tanto el tema de la seguridad alimenticia para el país, pero se trata de Uruguay como país exportadora agrícola, que tenga la capacidad de mantener y desarrollar su capacidad de frente al hecho de las dificultades de otros países de recibir el tema agrícola. Hay una interrelación muy profunda, hay una interrelación muy profunda con el cambio climático, y aparte te entran otros elementos. Primero, está todo el tema de la biodiversidad, que pasa a ser un aspecto clave, porque en cambio climático se va hacia la destrucción de escenarios de biodiversidad, y se nos ha pedido a la FAO que tengamos un rol activo y de líderes sobre este aspecto. Y lo otro es que todos estos temas son parte de un debate de tecnología, de inversión y educativo que va a desarrollarse. Ya se está preparando la próxima COP, que todavía tiene que ser más madura del punto de vista no de la teoría, sino de la ejecución de los acuerdos de París. En el medio está el acceso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con todos los signos de interrogación que acarrea en esta materia, ¿no? Iba sobre eso, Emiliano, que eso es bien interesante, porque eso va a dar a entender cuál es el escenario geopolítico global. Voy más allá que el cambio climático. ¿Por qué? El próxima COP se hace en Bonn, en noviembre del próximo año, ¿correcto? Una gran novedad es que las islas que pueden desaparecer fruto del cambio climático van a presidir la próxima reunión. La isla de Fiji va a ser el presidente de la próxima reunión de cambio climático. Es absolutamente emblemático. Simbólica. Es una decisión política. Es simbólica y política, que es un cambio. El presidente de la próxima COP, al otro día que había terminado la COP en Marrakech, estaba en la FAO en Roma, discutiendo con nosotros los detalles de cómo ayudarlo para el próximo proceso. Pero entonces se planteó una cosa que se planteó en Marrakech, o sea, cuando se estaba reuniendo en noviembre. Los días que se estaba discutiendo la aplicación del Acuerdo de París, se dieron los resultados de la elección de Estados Unidos. Y se generó un clima extraordinariamente tenso y de gran desmoralización. Pero una de las conclusiones que salieron de Marrakech es que no va a haber
ningún país, ni ningún cambio de estrategia que va a modificar las líneas de tendencia de este proceso. ¿Será así o no será así? Eso determinará de que si no hay ningún... Primero hay que ver cuál va a ser la política de cada país, ¿correcto? Porque una cosa es hacer campaña electoral, otra cosa es cuando uno asume los gobiernos y tiene que aplicar ciertos elementos, con todo lo que nosotros estamos sabiendo acerca de cómo los procesos se están desarrollando. De todos modos, las designaciones que ha hecho Trump para su equipo de gobierno confirman los temores, digamos, ¿no? Sin duda, pero ahora hay que aplicar las políticas y ver cómo son las políticas, porque aparte Estados Unidos tiene una cantidad enorme de compromisos que tomó durante el actual gobierno de Obama y no es fácil desmontarlas. ¿Ok? Pero la novedad es que la posición de los chinos, de los europeos, de los grandes países del sur, es de que este proceso no se modifica. ¿Será viable esa afirmación que salió en Marrakech? Si es así, te modifica los escenarios geopolíticos, que determina que la voluntad de un país, por más poderoso que este sea, no logrará modificar tendencias de algo que decide la humanidad, como es el manejo del cambio climático. Ese para mí es el gran punto de interrogación. ¿Cuál será la tendencia y cuáles serán las fuerzas de cada actor en un proceso que decide lo futuro de la humanidad en los próximos 20 años? Se nos termina el tiempo y me gustaría por lo menos preguntarte un titular a propósito de otro asunto ligado también a la seguridad alimentaria. Lo mencionaste al pasar hoy más temprano. Nutrición. ¿Cómo está trabajando la FAO en esta materia? Bueno, ahí está uno de los grandes nudos del tema del hambre hoy. Esas cifras que están circulando hoy que te marcan que hoy ya el problema no es solamente el hambre. O sea, estamos hablando de que hay cerca o un poquito menos de 800 millones de personas que pasan hambre todavía en un proceso de reducción, porque en el 90 había más de 1.000 millones que pasaban hambre. Pero de cualquier manera es un ritmo lento y no se va a llegar. Tú sabes que los países del mundo han decidido una agenda global que se llama la Agenda del Desarrollo para que en el 2030 no haya más hambre, no haya más pobreza y con políticas determinadas. Está claro que si seguimos estos ritmos, en el 2030 va a haber hambre. Simplemente que en vez de 600, 800 millones habrá 500 millones. Eso determina acelerar las políticas, acelerar las inversiones. Pero eso es solamente una parte. Hoy el hambre tiene que ver con la nutrición, con cómo nos estamos alimentando cada uno de nosotros, ¿no? Hoy empieza a haber cifras que marcan profundamente. Hay más de 600 millones de obesos en el mundo. Eso significa que se come también, y se come muy mal. Y que esos 600 millones de obesos, comparado con los 800 o poco menos millones de personas que pasan hambre, determina que los niveles de muerte son similares de uno y de otro, cosa que nunca estuvo planteado, siempre era solamente del hambre. Y hago un agregado más. Hay cerca de 2.000 millones de personas en el mundo que no se están nutriendo bien por todos los ingredientes. Entonces, ahí se plantea un primer problema. El tema de la nutrición pasa a ser fundamental en la seguridad alimenticia. Y segundo, vuelvo al Uruguay, países exportadores de productos alimenticios pueden tener un gran rol en el próximo periodo para incorporarse a esta gran tendencia de lograr una nutrición mucho más sana para resolver en forma mejor el desarrollo sostenible de cada ciudadano. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Mario Lubetkin, jefe de gabinete del director general de la FAO. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan algunos de estos temas para desarrollar con más tiempo otro día. Pero ahora te dejamos descansar, ¿no? Es la hora de la licencia. Exactamente, y quedo a tu disposición en Roma cuando tú lo desees. Perfecto, sí. Retornamos, volvemos sobre estas cuestiones.